¿Alguien ha escuchado de los túneles de Celaya? Sí. ¿Y existen? Sí. ¿Ya han entrado? No. Yo sí, Pues, ¿cómo saben que existen? Yo sí. A ver, díganme, porque yo quiero entrar. Yo Bueno, viví en una casa en la calle de Morelos, en donde había túneles y me llegué a meter. perfecto. Bueno, pues sí, efectivamente existen los túneles de Celaya. Es todo un mito, ¿no? Hay muchas leyendas en torno a los túneles, que la Llorona, que la Endiablada, que el monstruo, que el lobo y no sé quién, tantos personajes, ¿no? Bueno, les voy a platicar antes de ingresar a esta sala. Los túneles de Celaya fueron construidos porque recordamos, o qué hacemos ahorita cuando tenemos dinero. ¿En dónde está ese dinero guardado? Bueno, En el guarda en banco. la cartera, En el banco. en el banco, ¿no? Ahí está la nómina, quienes reciben nómina, etcétera. Bueno, pero hay una tarjeta y ahí está el banco, ahí está el dinero, ¿no? Guardado, según. Bueno, entonces, antes, ¿qué hacía la gente con su dinero? Lo guardaba en el colchón o en la almohada. Estaba con el colchón. Lo ponían detrás de las paredes. Lo escondía. Exactamente. ¿Qué sucede? Que antes no existía la moneda como la tenemos o el papel. Cuando se funda Celaya, la mercancía o las ganancias se medían en base a las riquezas que tenía la gente. En este caso, las órdenes religiosas, pues las riquezas eran sus muebles de maderas preciosas, sus objetos de oro, de plata o de piedras preciosas, o telas preciosas, telas que traían de Europa o de Asia. Ese era el dinero, esa era la riqueza. Además de todas las imágenes religiosas que contenían piedras preciosas y metales como el oro y la plata. Pero pues estamos hablando de cosas muy grandes, ¿no? Entonces obviamente que no hacían un hoyo en la pared para esconder un mueble. Y abajo del colchón dudo que cupiera una silla. Entonces lo que hacían era bóvedas. Comenzaron a construir bóvedas todos los monasterios, todos los conventos y las casas de la gente adinerada. Y esas bóvedas con el tiempo se fueron convirtiendo en túneles hasta que conectaron los templos o conventos más importantes de la ciudad. Por ejemplo, el túnel que está aquí atrás. ¿Quieren entrar? Sí. Pues yo también. Ese túnel conecta a la Tercera Orden. ¿Se ubican dónde está el templo de la Tercera Sí. Orden? Bueno, y de ahí se va a San Francisco, ¿sí lo ubican? Sí. Y de ahí se va a la catedral. Está a un ladito, ¿verdad? Sí. Y de ahí se va al Sagrado Corazón. Ok. Y de ahí se va al Carmen y termina en el Templo de la Merced. Y otro ramal sale de la Tercera Orden a la Presidencia, que era el Palacio de Gobierno. Son los únicos túneles que existen. Lo demás que hay son bóvedas o son pozos que se hacían y que a veces la gente tiene la creencia de que eran túneles, pero no eran túneles. A veces hacían un pozo muy profundo y como se iba acabando el agua, pues le iban haciendo escaleras y ese pozo se iba extendiendo hasta que se hacía un pequeño túnel, pero no son los túneles famosos de Celaya que conectan todos los templos. Muchos dicen, la Favorita. No, pues es imposible hacer un túnel desde el centro de la ciudad a la Favorita. Imagínense, o sea, no existe ese túnel, ¿no? Tampoco hacia lo que conocemos como el Buen Tono. Tampoco. Solamente era en la zona centro de la ciudad. Y estamos hablando de túneles que se hicieron alrededor del siglo XVI. Recién se fundó Celaya, con el paso de los años en el periodo de la colonia. Estos túneles, ¿por qué no se abren? Porque da miedo, ¿verdad? No, yo sí quiero entrar. Yo sí quiero. Bueno, no se abren porque realmente ya están destruidos. Con el cableado subterráneo, con las obras que se hacen para el drenaje, con diferentes obras que se han hecho, el teléfono, etcétera. Bueno, pues la maquinaria ha ido deteriorando las bóvedas y se han colapsado y ya es imposible poder recorrer los túneles. Realmente todavía existen algunos accesos, pero ya no se puede recorrer los túneles como nosotros quisiéramos. ¿Alguien ha escuchado de los túneles de Celaya? Sí. ¿Y existen? Sí. ¿Ya han entrado? No. Yo sí, Pues, yo ¿cómo sí. saben que existen? Yo sí. A ver, díganme, porque yo quiero entrar. Yo Bueno, viví en una casa en la calle de Morelos, en donde había túneles y me llegué a meter. perfecto.
Bueno, pues sí, efectivamente existen los túneles de Celaya, es todo un mito, ¿no? Hay muchas leyendas en torno a los túneles, que la Llorona, que la Endiablada, que el monstruo, que el lobo y no sé quién, tantos personajes, ¿no? Bueno, les voy a platicar antes de ingresar a esta sala. Los túneles de Celaya fueron construidos porque recordamos, o qué hacemos ahorita cuando tenemos dinero. ¿En dónde está ese dinero guardado? Bueno, En el guarda en banco. la cartera, En el banco. en el banco, ¿no? Ahí está la nómina, quienes reciben nómina, etcétera. Pero hay una tarjeta y ahí está el banco, ahí está el dinero, ¿no? Guardado, según. Bueno, entonces, antes, ¿qué hacía la gente con su dinero? Lo guardaban en el colchón o en la almohada. No. Abajo del colchón. Lo ponían detrás de las paredes. Lo escondía. Exactamente. ¿Qué sucede? Que antes no existía la moneda como la tenemos o el papel. Cuando se funda Celaya, la mercancía o las ganancias se medían en base a las riquezas que tenía la gente. En este caso, las órdenes religiosas, pues las riquezas eran sus muebles de maderas preciosas, sus objetos de oro, de plata o de piedras preciosas, o telas preciosas, telas que traían de Europa o de Asia. Ese era el dinero, esa era la riqueza. Además de todas las imágenes religiosas que contenían piedras preciosas y metales como el oro y la plata. Pero pues estamos hablando de cosas muy grandes, ¿no? Entonces obviamente que no hacían un hoyo en la pared para esconder un mueble. Y abajo del colchón dudo que cupiera una silla. Entonces lo que hacían era bóvedas. Comenzaron a construir bóvedas todos los monasterios, todos los conventos y las casas de la gente adinerada. Y esas bóvedas con el tiempo se fueron convirtiendo en túneles hasta que conectaron los templos o conventos más importantes de la ciudad. Por ejemplo, el túnel que está aquí atrás. ¿Quieren entrar? Sí. Pues yo también. Ese túnel conecta a la Tercera Orden. ¿Se ubican dónde está el templo de la Tercera Sí. Orden? Bueno, y de ahí se va a San Francisco, ¿sí lo ubican? Sí. Y de ahí se va a la catedral. Está a un ladito, ¿verdad? Sí. Y de ahí se va al Sagrado Corazón. Ok. Y de ahí se va al Carmen y termina en el Templo de la Merced. Y otro ramal sale de la Tercera Orden a la Presidencia, que era el Palacio de Gobierno. Son los únicos túneles que existen. Lo demás que hay son bóvedas o son pozos que se hacían y que a veces la gente tiene la creencia de que eran túneles, pero no eran túneles. A veces hacían un pozo muy profundo y como se iba acabando el agua, pues le iban haciendo escaleras y ese pozo se iba extendiendo hasta que se hacía un pequeño túnel, pero no son los túneles famosos de Celaya que conectan todos los templos. Muchos dicen, la Favorita. No, pues es imposible hacer un túnel desde el centro de la ciudad a la Favorita. Imagínense, o sea, no existe ese túnel, ¿no? Tampoco hacia lo que conocemos como el Buen Tono. Tampoco. Solamente era en la zona centro de la ciudad. Y estamos hablando de túneles que se hicieron alrededor del siglo XVI. Recién se fundó Celaya, con el paso de los años en el periodo de la colonia. Estos túneles, ¿por qué no se abren? Porque da miedo, ¿verdad? No, yo sí quiero entrar. Yo sí quiero. Bueno, no se abren porque realmente ya están destruidos. Con el cableado subterráneo, con las obras que se hacen para el drenaje, con diferentes obras que se han hecho, el teléfono, etcétera. Bueno, pues la maquinaria ha ido deteriorando las bóvedas y se han colapsado y ya es imposible poder recorrer los túneles. Realmente todavía existen algunos accesos, pero ya no se puede recorrer los túneles como nosotros quisiéramos.